Promesas cumplidas. Desde el Centro Dermatológico y Estético de Alicante estamos de nuevo, en esta ocasión, para conocer esos tratamientos específicos de otoño e invierno. Y estamos, por supuesto, con la doctora Roge arrancando, porque ya nos lo prometió la última vez que estuvimos aquí y por eso nos han vuelto a abrir las puertas al programa Confidencias. Roge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esmeralda? Pues como yo vengo aquí, porque soy paciente, pues estoy estupenda. Me alegro. Nosotros también encantados de tenerte de nuevo con nosotros. En este lugar, un lugar que es referente a nivel no solamente de la Comunidad Valenciana ni del país, sino a nivel internacional. Muchos años de trabajo, mucho tiempo, muchas horas vividas y mucho que seguir haciendo, porque cada vez demandamos más vuestros servicios. A ver, yo diría que mucho que seguir haciendo para que siga, para que esta gente joven, para todos los médicos que se han incorporado con nosotros, para que esos pacientes que ya tenemos terceras generaciones sigamos todos juntos, para todo eso, lo que tú has dicho, que siga. 3 generaciones, porque aquí se van juntando los nietos, los que vinimos antes, porque efectivamente, repetimos, desde el Centro Dermatológico de Alicante están las soluciones a muchísimos problemas muy distintos. Vamos a hablar de la alopecia y yo me he hecho un guión, con la ayuda también del equipo de comunicación de este centro, para poder explicar todas esas preguntas que nos hacemos los pacientes cuando queremos saber y entrar planta por planta en este edificio tan emblemático. Vamos a hablar de la alopecia, doctora Navarro, ¿no? Esa alopecia en especial en estos meses en los que estamos, en este otoño-invierno que aunque tarda en llegar, estamos en esta estación. Mi tema, Esmeralda, la alopecia. Fíjate que acabamos de salir del verano, prácticamente, donde hay caídas fisiológicas, donde la gente se angustia mucho, donde nos vienen todos con mucho estrés sobre la caída del pelo y sin embargo realmente el titular sería: la verdadera alopecia es la de invierno. Cuando no hay recambio fisiológico de pelo es cuando verdaderamente encontramos las diferentes enfermedades y cuando nos tenemos que preocupar. Cuando vemos, tenemos que hacer un buen estudio para llegar a un buen diagnóstico y encontrar todas esas enfermedades que vamos a poder tratar, como son la alopecia androgenética femenina, los efluvios tanto crónicos como agudos, el líquen planopilar, la alopecia frontal fibrosante. Un inciso aquí a esas mujeres de mediana edad que pierden un solo pelo de las cejas. Consulten, por favor, porque puede ser el inicio de una alopecia frontal fibrosante que es muy importante, o el síndrome del cuero cabelludo rojo. Cuando ya tenemos el diagnóstico, vamos a hacer un buen tratamiento, que puede pasar por los tratamientos que hacemos en casa, médicos, con lo cual tenemos que tener claro que esa es la base de todos los tratamientos complementarios que podemos hacer en cabina, aquí en la clínica, y si hiciera falta, pues incluso la cirugía. Pero fundamental hacer un buen diagnóstico y no quedarnos con ese sufrimiento, porque realmente la caída del pelo demuestra otras muchas cosas y aquí es la manera de conocerlo, ¿no? Lo que hay detrás de ese pelo que se ha caído, ¿no? Es muy importante el diagnóstico. Nosotros tenemos un photofinder, pedimos analíticas, si hiciera falta una biopsia, lo que haga falta para llegar a tener claro qué padece la paciente o el paciente, aunque en los hombres es mucho más sencillo porque no son enfermedades, pero en las mujeres sí lo son y hemos de cuidarlas. En esas enfermedades supongo que algo imprescindible es ese feeling con la más doctora. Importante. Es encontrarte con un problema que te angustia, que te destroza, muchas lágrimas que se secan después de un tratamiento y de saber que hay esperanza, que hay tratamiento, que te puedes curar. A ver, Esmeralda, para mí es súper importante las enfermedades en las mujeres porque son con las que yo tengo que conectar. Yo se lo digo a ellas. La primera visita es muy importante porque tenemos que crear un vínculo afectivo incluso, te diría yo. Un vínculo para poder llevar adelante un proceso que es largo en el tiempo porque son enfermedades crónicas y que nos afectan muchísimo como mujeres, porque es nuestra estética, es lo que se nos ve desde fuera, lo primero que tú ves es el pelo, entonces es muy importante. La mayoría de las veces la primera visita sirve para crear ese vínculo o intentarlo por lo menos y poco a poco crear lazos para acompañarla en todo ese recorrido, que no es fácil.
que no es fácil. Un recorrido que no es fácil, pero con un buen acompañamiento. Lo intentamos en la unidad, porque la unidad de alopecia consta de varias personas, aparte de mí, y lo intentamos. Ponemos de nosotros todo lo que podemos. Si hablamos de ese tratamiento dermatológico concreto, el PRP, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tratamiento complementario. Nosotros tenemos dos tipos de tratamientos complementarios que hacemos en la clínica, que son la infiltración tanto de vitaminas como de medicamentos, como el PRP. El PRP es lo que todo el mundo conoce como factores de crecimiento, el plasma. Pero nosotros es un proceso autólogo porque es la sangre del propio paciente que se centrifuga y vamos a obtener mucho más resultado con un procedimiento específico que nosotros trabajamos con Endoret. Endoret nos permite conseguir 3 veces más factores de crecimiento que con un otro producto. Aparte, nos va a permitir también conseguir de las proteínas autólogas que hay en ese plasma más cantidad, es decir, que con muy poquita cantidad de sangre consigamos mucha eficacia. Vamos a tener claro que es un proceso autólogo, que no va a haber nada tóxico, que no va a haber nada alergénico. Por ejemplo, una mujer embarazada o que piense que puede estarlo, si le hiciéramos un plasma no le pasaría nada, o con la lactancia materna también, para todos esos efluvios en posparto, donde se agobian muchísimo las mujeres. Y además lo realizamos con pistola de mesoterapia para no hacerles daño o minimizar al máximo posible la cantidad de daño que pueda sufrir la paciente, que ya bastante tiene con lo que tiene. Por eso este es nuestro compromiso, poder informar con los mejores desde el Centro Dermatológico Estético de Alicante. Doctora Navarro, muchísimas gracias. A ti, Esmeralda, como siempre. Gracias. Y seguimos dentro de la unidad de alopecia. Ahora Isabel nos cuenta cuál es su trabajo, que como bien decía la doctora Roge, es tan importante ese trabajo de equipo. Pues mi función en la unidad de alopecia es coordinar tanto la unidad de alopecia como el plasma e infiltración, ¿vale? Pero yo quería resaltar mi trabajo como enfermera, que es acompañar al paciente, porque los tratamientos son tratamientos crónicos, sobre todo en mujeres, que son enfermedades. Entonces, son pacientes que necesitan mucho refuerzo positivo porque, como todas las enfermedades crónicas, siempre hay momentos de altibajos, momentos de cansancio, de no quiero continuar, pero es muy importante ese apoyo psicológico, más que incluso a veces un cambio de tratamientos. Estos pacientes necesitan más el que estés ahí que a lo mejor lo que es la teoría en sí. Son pacientes que sufren mucho, sobre todo las mujeres, porque una mujer que no se ve bien es una mujer que le afecta para el día a día, para llevar y afrontar, ¿no? lo que la vida te depara. Entonces necesitan mucho, mucho, mucho apoyo en todos los ámbitos. Por eso para nosotros y para el Centro Dermatológico, fundamentalmente a la doctora Roge, es importante que os pongamos cara, que desde el programa Confidencias podamos dar esa confianza que aparte de la ciencia y la tecnología, siempre clave en este centro está la empatía. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Doctor García, yo diré que en sus manos todo va bien. Alejandro, de nuevo estamos en el Centro Dermatológico y es un placer volver a veros y sobre todo tener esa confianza que aparte en esa formación, esa preparación y ese trabajo intensivo es la empatía. El mirarte a los ojos es saber que todo va a ir bien. ¿Es momento del láser? Sí, vamos. Yo diría que es un buen momento, sobre todo partiendo de que entramos de cara a los meses de invierno, donde el sol ya va, bueno, dándonos menos, por así decirlo. Vamos con ropa más tapada, entonces es un buen momento para aprovechar y tratarnos todas esas lesiones con láser que en verano más o menos solemos dejarlas un poquito de lado. Todas esas, yo voy a leer, porque sí que
es importante saber qué son las preguntas que os hacemos como pacientes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué lesiones son las principales que tratáis desde vuestra unidad de láser vascular? ¿Con qué problemas venimos para que sea el láser lo adecuado y lo conveniente a utilizar? Bueno, para contestar un poquito esa pregunta, yo te diría un poco que tenemos eso, como 3 plataformas de láser, ¿vale? Sobre todo enfocadas a lo rojo. Tenemos el Synergy Multiplex, que es un láser que utilizamos principalmente para tratar lo que son las varices y las varículas de las piernas, ¿vale? Luego también contamos con el V-Beam Perfecta y el V-Beam Prima, que son otra plataforma, otros tipos de láseres que utilizamos principalmente para tratar, pues eso, angiomas, cuperosis, rosáceas, todas esas manchas rojas, por así decirlo, que vemos en la piel y que podemos tratar, los puntos rubíes también, que se me ha olvidado. Y además de todo ello, podemos hacer también también utilizamos el láser para tratar otras lesiones que quizá no son vasculares, como pueden ser las verrugas, los clavos plantares, todo eso que también hemos visto y trabajando con el láser hemos aprendido a utilizarlos para poder eliminarlas. Lo bueno de estas plataformas, sobre todo, es que no van a lesionar la piel adyacente, ¿vale? O sea, nosotros vamos a trabajar la lesión, vamos a conseguir que se elimine, siempre dejando la piel de alrededor intacta. Hay un antes, un diagnóstico y después, cuando ya te has hecho el láser, ¿qué tipo de espera hay que tener para encontrarte de nuevo como antes de tener esas varices? Claro, ahí es el por qué decimos que ahora es el momento óptimo, la verdad, de poder hacer el láser en todo su esplendor, y es por el hecho de que cuando hacemos el láser, los 15 días siguientes a utilizar el láser, es verdad que se hace lo que se llama la púrpura, es decir, se queda como un hematoma, ¿vale? Esto es normal y es pasajero. Pero ¿qué pasa? Cuando nos da el sol en esas zonas, es verdad que podemos llegar a hiperpigmentarnos, a mancharnos un poquito. Entonces, de cara al invierno, que es cuando menos sol nos da, es el momento perfecto para que esas o hiperpigmentaciones no aparezcan. Esta es la verdadera revolución de la medicina y de la ciencia. Muchísimas gracias, doctor García. Muchas gracias. Estefanía pertenece a la unidad del láser vascular. Estefanía, bienvenida. Bueno, bien hallados nos sentimos nosotros de estar aquí. ¿En qué consiste tu trabajo? Pues Esmeralda, yo en la unidad de láser vascular lo que hago es supervisar y coordinar el funcionamiento de la unidad. Y en determinados casos, en determinados tratamientos que son más largos y así lo considera el doctor García, pues bajo su supervisión realizar el tratamiento. ¿Qué es lo más importante a la hora de recibir a un paciente? Lo más importante, y sobre todo en nuestro equipo todas trabajamos igual, es que el paciente se sienta cuidado y protegido desde que empezamos el tratamiento hasta que le damos el alta. Son pacientes únicos porque así se sienten cada uno de ellos, porque es un equipo único. Gracias, Estefanía. Gracias. En la unidad de láser vascular también está Ana González. Y yo he pasado por sus manos y son maravillosas. Ana, ¿en qué consiste tu trabajo dentro de la unidad? Bueno, pues yo trabajo en la unidad de láser vascular, más en concreto trabajando con arañas vasculares, pacientes que tienen arañas vasculares y varices, lagos venosos, cicatrices y queloides. Principalmente es un láser específico para ello. Sobre todo lo que más vemos son arañas vasculares y bueno, decir que es la época ahora de poder tratarlas porque es un tratamiento de invierno. ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo lo que hago principalmente es recibir al paciente, recoger toda la historia médica y una vez ahí valoro qué tiene. Una vez valorado, informo de todo el tratamiento con exactitud, con cada duda que necesite el paciente, cada uno necesita un tiempo y una vez que la paciente decide hacerse el tratamiento, entonces es el doctor García que da el visto bueno, ¿no? Por así decirlo, nos valora todo el tipo de piel, potencias y ahí iniciamos el proceso con la paciente todos los meses, porque es un tratamiento progresivo en el tiempo, necesitamos un tiempo para que el láser vaya funcionando como debe, hasta llegar a la época de verano, que ahí pararíamos. Esta es la seguridad que da, que todas las preguntas del principio al final, cuando llevas ya mucho tiempo, dices, ya no tengo preguntas, Eso porque ya estoy con esa enorme confianza. Eso es. Pues sí. Muchísimas gracias, todo Gracias. un placer. Igualmente. Gracias.
Estamos con la doctora Martínez, la voz de la experiencia, del tiempo, de la dedicación. Siempre me gusta verla. Encantada también de verte. Pero no solo me pasa a mí, le pasa también a todos tus pacientes, porque tengan lo que tengan, esa confianza y esa serenidad y esos años de trabajo, ¿no? Sí, aquí estamos, ya ves, después de tanto tiempo, sí, desde luego. Ese afecto es mutuo, ¿eh? Los pacientes se les quiere y se les respeta y se les trata aquí en nuestro centro. Son muchos tratamientos y distintos. Vamos a hablar de esa unidad de fototerapia, ¿no? Vamos a hablar de los melamas, de esas otras manchas, de la psoriasis, del vitíligo. Palabras que quienes no las padecen simplificamos, pero que quienes lo sufren es difícil de saber llevar, salvo que estés en las manos correctas para hacer ese tratamiento necesario. Sí, bueno, pues sí, vamos a hablar de estas patologías que has mencionado. La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel que cursa brotes y precisamente en las épocas otoñales e invernales los pacientes psoriásicos están peor, se irritan al vestirse, ya no toman sol y esas descamaciones que tienen sobre la piel aumentan. Entonces, en el centro dermatológico vemos esos pacientes a lo largo del año, pero especialmente en estos momentos donde la piel se pone un poco más irritada, la descamación aumenta. Y precisamente tenemos unidades de fototerapia para tratarlos, con una enfermera muy profesional que se ocupa de ellas, donde hacemos sesiones generalizadas, si la enfermedad está generalizada, o localizadas con láseres. El vitíligo es la otra enfermedad de la piel que has mencionado, que se caracteriza por tener unas manchas blancas en la piel. Estas manchas blancas en verano suelen estar mejor porque hay sol, pero cuando llega el invierno sucede todo lo contrario. Necesitan para pigmentarse unidades de fototerapia generalizadas o localizadas como tenemos en el centro para poder tratarse y hacer que esas manchas se disimulen. El paciente ya sabe que su enfermedad o su patología es crónica, pero tratarse desde el principio y seguir tratándose a lo largo de los años, para ellos es una conexión con la unidad que les trata y para obtener una mejoría, por supuesto. El melasma, esas otras manchas, lo has dicho bien, esas que aparecen en la piel, en las mujeres más que en los hombres, sobre los brazos, sobre la cara. Hoy se considera una enfermedad crónica y entonces los tratamientos son multifactoriales. Son patologías que afectan mucho en la vida cotidiana, ¿no? Y para eso, ¿cuál es ese láser específico que tratáis en ambos problemas, que son realmente un avance revolucionario para que, bueno, aunque sea una enfermedad para siempre, tenga también un tratamiento para siempre? Sí, pues el láser de ultravioleta B de banda estrecha es un excímero, ¿vale? Se trata o se utiliza en los tratamientos para pacientes con psoriasis localizado y también para vitíligo localizado, ¿vale? Pues un láser indoloro, con lo cual permite al paciente venir con una gran satisfacción a hacerse sus sesiones, puesto que no produce ningún dolor. Son sesiones repetidas a lo largo del tiempo hasta que vas viendo la mejoría de estos pacientes. Con respecto a las manchas o al melasma, aparte de los peelings, también se utilizan láseres de rejuvenecimiento, muchas veces picosegundos con longitudes de onda de 1064, y es criterio de los doctores que trabajan con esos pacientes elegir qué tipo de procedimiento es mejor para ellos. Como siempre, con algo muy claro, con el acompañamiento y con la empatía con el paciente. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Seguimos la unidad de fototerapia y ahora con Encarna. Yo le diría que enseñe sus manos. Enséñame las manos. Es que sus manos no hacen nunca ningún daño. ¿Es verdad? Lo digo como paciente. ¿En qué consiste tu trabajo, Encarna? Bueno, mi unidad, la unidad de fototerapia, es una unidad de pacientes con enfermedades crónicas de piel. Entonces, fundamentalmente, pues explicarles los tratamientos, todo lo que vamos a hacer en la unidad, fundamentalmente son luces, la luz ultravioleta, que vamos a controlar con esta luz sus enfermedades, la inflamación de la piel, mejorar sus síntomas, realizar mucha educación para la salud, para que ellos sepan cuidarse y sepan cuándo tienen que acudir al centro, cuándo pueden ellos tratarse en casa.
Y es muy importante para nosotros el acompañamiento, acompañarlos durante todo el proceso, estar a su disposición, tanto en la clínica como a través de correo electrónico, teléfono, y estar con ellos. Con ella estás viendo la luz. Encarna, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Ahora estamos justo en la unidad de medicina estética con el doctor Siles. Antonio, todas queremos y todos queremos ser pacientes tuyos, sobre todo ahora, en este momento, en este tiempo donde decimos, bueno, ¿qué tratamientos son los que nos aconseja el doctor? Muy bien, pues nada, los tratamientos que recomendamos ahora que estamos en invierno fundamentalmente son los que durante el verano o durante las épocas que tenemos más sol vamos a tener una tasa más de complicaciones o del resultado que no esperamos. Y fundamentalmente son los peeling químicos. Es un tratamiento tópico que así nos quitamos un poco de los pinchazos que son muy buena terapia, pero a veces son un poquito dolorosos y demás. Y bueno, pues un tratamiento tópico que consiste en poner un producto en la piel para favorecer la exfoliación de la piel, la regeneración, tratamiento de arrugas y demás. En la mujer, tanto la mujer como el hombre, sigue siendo el Botox ese tratamiento rey, por decirlo así, o los rellenos. El Botox es un tratamiento que se realiza muchísimo tanto en hombres como en mujeres. Sí, quizás sea el tratamiento que más realicemos, pero siempre en medicina y en medicina estética no son matemáticas. Siempre buscamos el mejor tratamiento para cada paciente. Por eso mismo, porque no es algo que sea, pues a todo hay que hacerle Botox o a todo hay que hacerle relleno. Siempre buscamos un poquito la naturalidad y el mejor tratamiento para cada persona. Siempre con tratamientos únicos, ¿no? Porque decir, no, es que esto se lo ha hecho una vecina, no. Pero es que hay que ver cada rostro, claro, y qué es lo que recomienda el médico. Claro. Además trabajamos también con un producto que se llama Plasma Gel, que también quizás nos separa un poquito de otros establecimientos, los que utilizan fundamentalmente rellenos con ácido hialurónico, y este es un tratamiento quizás más natural, por así decirlo, porque es de nuestro propio plasma y tiene esa función de relleno, con lo cual ofrecemos distintas alternativas. Pues doctor, muchísimas gracias. Siempre cada mujer y cada hombre se siente único, especial, y cada persona tiene un tratamiento concreto. Gracias. Seguimos en la tercera planta del Centro Dermatológico Estético de Alicante. Y en esta tercera planta es momento también de cuidarnos por dentro, de saber qué alimentación es la adecuada. Y para eso, qué mejor que Mónica, ¿no? Nadie mejor, porque nos hace saber lo que realmente nos ayuda a no fracasar con las dietas, a no volvernos locas con decir, y esto no me ha funcionado, pero claro, hay que estar en buenas manos. ¿Y es el momento ahora de hacerlo? Bueno, ahora es un muy buen momento, es un momento perfecto, a lo mejor para empezar a hacer esos cambios. Por un lado, bueno, pues a diferencia de otras épocas, como puede ser el verano, en la que bueno, pues tenemos más eventos, rompemos un poco con esa rutina por las vacaciones, pues ahora suele ser una época un poco más calmada, ¿vale? En la que podemos aprovechar pues esa tranquilidad, en la que tenemos menos eventos, pues para ser un poquito más constantes en esos cambios, ¿vale? Al ver pues progresar, al ir avanzando en esos cambios, pues también nos encontramos más motivados, y ello también nos va a llevar pues a abandonar un poco menos ese plan de nutrición, ¿no? Esos objetivos que muchas veces nos marcamos. Claro, es muy importante eso, que este plan de nutrición pues esté adaptado a nosotros, y yo siempre intento pues
romper un poco, ¿no?, con esa creencia de dieta, ¿no?, que tenemos ese concepto de dieta en la que tenemos que pasar hambre, en la que tenemos una lista de alimentos prohibidos, ¿no?, en la que al final cuando pensamos en pérdida de peso o en dieta estamos pensando en que lo vamos a pasar mal, ¿no? Y la verdad es que para llevar, o sea, una alimentación saludable, ¿vale?, para hacer esos cambios no tenemos por qué pasarlo mal. ¿No? No es algo, no tiene por qué ser estricto ni sobre todo perfecto, ¿vale? Porque también a veces pensamos en o estoy a dieta o no estoy a dieta, ¿no? Es como o blanco o negro, y muchas veces tenemos que aprender en el camino, pues eso, a que a veces pues hay un gris, ¿no? Y que comer saludable no es comer perfecto, tiene que haber esa flexibilidad para poner sobre todo, pues mantenerlo en el tiempo. Bueno, además ella nos ayuda a gestionar esa ansiedad y a llevarnos bien con la alimentación, que en definitiva es lo que nos hace estar de una manera más saludables. Pues de verdad todo un placer, muchísimas gracias. Encantada. Gracias. Seguimos en Confidencias, Información Televisión desde el Centro Dermatológico Estético de Alicante. Y en este volver nosotros, bueno, pues imprescindible la doctora Molina, imprescindible después de tanto tiempo, siendo también uno de los pilares fundamentales de este lugar, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien. Una unidad importante, una unidad donde estar mano a mano con el paciente es esencial. Por supuesto, porque vamos, el 80% de la población tiene acné y la mayoría empiezan a tenerlo en la adolescencia, que sabes que es esa etapa en que empiezan a enfrentarse a la vida, a afianzar la personalidad, en fin, hay que ayudarles y eso para mí es algo muy importante y que me gusta mucho. ¿Y en esa ayuda qué tipo de tratamientos son los que son más habituales? Bueno, lo primero es hacer una buena historia clínica, hablar con el paciente, ver, bueno, el inicio de su enfermedad, si hay antecedentes, cómo lo llevan, sus expectativas y, por supuesto, ayudarles a que cojan buenos hábitos, hacer un tratamiento continuo. Yo siempre les digo que esto es como una carrera de fondo, no es un sprint, sino que tenemos que hacerlo poco a poco. Y hay que ir adquiriendo hábitos desde el principio, como yo les digo, que les ayudarán toda la vida. En esos hábitos del principio estamos en un buen momento. Sí. ¿El invierno es un buen momento para unos tratamientos concretos? El invierno, ¿sabes qué pasa? Que en verano muchos se ven mejor y se descuidan. Y luego cuando llega el invierno empiezan nuestras rutinas, las clases, el trabajo, el estrés y entonces ya, bueno, pues hay que volver a ponernos otra vez en marcha y quizá en invierno es donde más tratamientos podemos hacer. ¿Y qué recomendáis? Por ejemplo, decir, va a empezar los chavales, cuando hablamos de la adolescencia, a veces esconden otro tipo de problemas, porque cuando se encuentran con un aspecto que no es el suyo, eso hace que se encierren. Ese hablar con los padres o con la madre, que suelen ser las que suelen acompañar, ¿no? Sí, ¿Cómo se hace ese acompañamiento con la familia, ¿no? Pues es importante, pero sobre todo con el que tienes que empatizar es con el paciente, hacerle que lo vea fácil, que vea un camino, que sabe que lo puede hacer. Y yo creo que eso es lo más importante, porque los padres están ahí, siempre, sabes que siempre. Pero tienes que hablar con ellos y ayudarles. Y decirles que, bueno, que evidentemente hay muchos tratamientos y que en la combinación de ellos es cuando conseguimos mejorarles. Hacemos desde tratamientos que en cabina, por supuesto, hacemos muchos peelings, sobre todo ahora en el invierno, porque el peeling nos ayuda a preparar la piel, a hacer que penetren los productos y a mejorar su aspecto. Y eso es súper importante. Evidentemente tienen que tener, bueno, una rutina básica a nivel de cosmética en su casa. Hay que lavarse todos los días. Sabes que a veces en el adolescente es complicado, pero una vez lo consigues, esa rutina la van a seguir toda la vida. Y lo hacen muy bien, la verdad. Son muy constantes, aunque sean pequeños. Muchísimas gracias. A ti. A
veces tenemos manchas en la cara que nos dificultan, bueno, pues nuestro día a día. Pues con Ariana Blasco estamos en las manos adecuadas. Ella está en la unidad de pigmentos y unidad de depilación y láser médica, que no quería olvidar nada de su especialidad. Bueno, Ariana, encantada de estar de nuevo contigo y de preguntarte por esas manchas que muchas veces nos preocupan. Ha pasado el verano, nos han quedado porque no hemos tomado el sol con las precauciones adecuadas, ¿no? ¿Es el buen momento para pedir cita contigo? Desde luego. Cuando hablamos de manchas hablamos de muchos tipos diferentes de lesiones. Por un lado tenemos los léntigos solares, que son lesiones muy delimitadas, manchas un poco oscuras, que aparecen un poco por la exposición solar a lo largo de la vida y aparecen con la edad. También tenemos las queratosis seborreicas, que son lesiones más rugosas, muy parecidas a los léntigos, pero que parecen más verruga. Y tenemos también los nevus, que son más comúnmente conocidos como lunares. Y desde luego todas estas esta época es la adecuada precisamente para tratarlas, porque el sol ha empezado a bajar, ya vamos un poquito más cubiertos de ropa, etcétera, y además cuanto antes las tratemos en esta época nos libraremos antes de ellas para luego en verano que ya nos descubrimos un poquito más de ropa y tener la piel más limpia y más uniforme. Cuando hablamos de esas tecnologías, ¿qué es lo habitual que hacéis a la hora de poder quitar esa mancha para que tengamos esa tranquilidad de que nos vamos a ir sin ella, aunque sea en un proceso, bueno, porque todo lleva su procedimiento, ¿no? Sí. En el Centro Dermatológico Estético contamos con 3 plataformas láser que trabajan con 4 longitudes de onda diferentes, que permiten eliminar esas manchas en 3 sesiones más o menos. Hay algunos que tardan menos, otros que tardan más, y lo hacen de la forma más segura, como he dicho, porque no difunde calor a otros tejidos, y de la forma más eficaz, desde luego. Seguridad, eficacia. Pues muchísimas gracias. Ser una paciente tuya es un honor. Gracias. Estamos con María, de la unidad de láser de pigmentos. ¿En qué consiste tu trabajo dentro de lo que haces tú en la unidad? Pues principalmente, además de la organización un poco de la unidad, siempre nosotras somos pues, la mano derecha del médico responsable, en este caso pues somos la mano izquierda de la doctora Blasco. Y pues siempre una buena valoración inicial del paciente, ver por qué acude, en nuestro caso pues manchitas o tatuajes también para eliminarlos, y que tenga muy claro el proceso del tratamiento, cómo es, cuántas sesiones necesitamos, y muchas veces que te preguntan, pues ¿me va a doler? ¿No me va a doler? Eso es muy importante dejárselo claro, que no es un tratamiento doloroso, va a tener una ligera molestia y saber qué es lo que van a tener luego en casa, qué es lo que va a aparecer, cómo lo tienen que cuidar, que es muy facilito también, pero son cosas que hay que dejarlas muy claras y que tiene que tenerlo muy claro para que luego en casa pues, no tenga duda ni aparezca ningún problema. Además siempre pues, bajo la supervisión del médico, pues también nosotras realizamos muchas veces los tratamientos, sobre todo los tatuajes, que a lo mejor son tratamientos más largos o que el paciente está un poco más molesto, pues bueno, nosotras los realizamos siempre bajo su supervisión y un poco pues, acompañar también al paciente y dejarle tranquilo, que luego cuando venga la revisión va a estar todo bien y un poco en general la organización y el mantenimiento y que todo funcione bien en la unidad. Y que además hay siempre un equipo acompañando. Pues muchísimas gracias, María. Nada. Gracias. Es el momento de conocer y saber algo de la microcirugía capilar y bueno, estamos con los mejores, con la doctora Blasco y el doctor García, de nuevo los dos juntos, ¿no? Es el momento de hacerse ese tratamiento y qué ventajas tiene fundamentalmente, bueno, el hacérselo en este lugar, ¿no? Que tiene muchas ventajas, pero decidlo vosotros.
Bueno, a ver, sí, vamos a destacar un poquito las cosas que hacemos diferentes con respecto a otros sitios y sobre todo vamos a empezar por el no rasurar, ¿vale? Un punto importante porque muchas veces decimos que vienen muchos de nuestros pacientes. Todo el mundo plantea la cirugía como algo que tenemos que rasurarnos, que tenemos que raparnos la cabeza. Sin embargo, nosotros, después de mucho tiempo realizando la cirugía, practicando y eso, viendo cómo era la mejor manera, aquí la compañera, la doctora Blasco, es verdad que se ha especializado y prácticamente va al mismo ritmo extrayendo las unidades, ya sea rasurando que sin rasurar. Siempre manteniendo las distancias porque hay cabezas y cabezas, ¿vale? Hay algunas que son un poco más difíciles, otras un poco más fáciles. Luego, otro punto que podemos decir que nos diferencia o que hacemos diferente a otros centros es hablar del plasma, del endoré que nosotros decimos, de hacer el plasma. Hacer el plasma en medio de la cirugía, es decir, antes de realizar la cirugía, nosotros siempre hacemos un plasma capilar, es decir, lo que suele decir abonar el campo antes de realizar la cirugía. Tú cuando infiltras el plasma mejoras la vascularización, haces que tengas más nutrientes, luego por tanto a la hora de hacer la cirugía y plantar esas unidades foliculares siempre va a ser mejor, ¿vale? Entonces, además de ello también hablamos de que las unidades foliculares se mantienen en plasma, ¿vale? Es decir, nosotros mantenemos esas unidades foliculares que extraemos en plasma, que los estudios demuestran que tienen mejor supervivencia y dan mejores resultados, ¿vale? Entonces son dos cositas que nosotros hemos incluido que no se ven en todos los centros, eso es verdad. Luego, dentro del no rasurar, es verdad que muchas veces hablamos de cuando plantamos, a la hora de plantar el pelo, tú puedes decir, bueno, si yo rasuro todo, solo ves la puntita negra, realmente en qué orientación va el pelo, cómo puedes saber realmente cómo quieres dibujar luego el diseño del pelo. Sí, claro, si tú no quieres hacer nada, pues simplemente haces todos iguales y ya está. Pero nosotros aquí hablamos siempre de individualizar. Cada paciente tiene que tener su dibujo, tiene que tener su forma, tiene que tener su pelo. Entonces, el no rasurar nos permite en todo momento estar observando en qué dirección nace el pelo y hacer que cuando nosotros plantemos sea lo más natural posible, ¿vale? Que luego no se vea como pelo de muñeca. Bueno, eso hace que cada paciente tenga una satisfacción especial cuando pasa el tiempo y se da cuenta de que esa personalización es una gran ventaja, ¿verdad, doctora? Sí, además, después de la cirugía también seguimos al paciente durante un año, todos los meses vienen a consulta, nos cuentan cómo ha ido, se va cambiando el tratamiento, o sea que van acompañados en todo momento. Con qué satisfacción los tienen que bueno, cuando vienen, ¿no? Ya cuando está al final del tratamiento, es casi como un milagro, ¿no? Porque es un problema muy serio cuando una persona decide que tiene que hacerse un implante, es porque realmente le preocupa y le afecta mucho en su vida, ¿no? Nosotros hablamos, al final, el decir, bueno, ha pasado un año, hemos estado con él, vigilándolo, controlándolo, muy bonito, al año queda todo estupendo y no nos acordamos, pero yo quiero recalcar sobre todo los primeros meses después de hacerte la cirugía, porque realmente es cuando la gente se hace el trasplante y quiere ver resultados inmediatos. El ciclo del pelo son 4 meses, ¿vale? Hablamos de que tiene que pasar ese recambio, entonces cuando tú haces la cirugía, hasta que no empieces a ver resultados no pasan eso, 4 o 5 meses. Eso lleva años diferenciando al centro dermatológico con relación a otros lugares y ahora con esta nueva y buena generación lo van a continuar, lo están continuando, es una reafirmación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Continuamos en la unidad de microcirugía capilar con Lorena, en ese día a día. Pues eso, siempre con sus pacientes. ¿Cómo es ese día, Lorena? Pues ese día, esa labor enfermera en la unidad de microcirugía capilar es muy bonita porque se basa en 2 cosas. Prácticamente lo primero que tenemos que hacer es informar al paciente cuando se va a someter a esa cirugía, en qué consiste su procedimiento, y luego el acompañamiento posterior, que es básico porque es una cirugía que crea mucha incertidumbre a lo largo del camino, a lo largo de su evolución, porque no se ve el resultado de forma inmediata. Entonces es muy importante que siempre tengan o cuenten los pacientes con alguien que les diga que todo es normal, que todo está dentro de lo normal, que está evolucionando como es debido.
Y luego ese acompañamiento, el saber que poco a poco los resultados que esperan, que normalmente son incluso mejores. Pero claro, hay un durante, ese pasillo primero hay que pasarlo. Ahí hay un trance de 3-4 meses en los que se les hace muy duro, a ellos y a mí, hemos de decirlo, porque en realidad no se observa ninguna evolución. A partir del 3-4 mes ya sí, y eso pues es muy grato para ellos. Pero tiene que llegar ese momento y hasta entonces se van tomando imágenes del paciente cada vez que acude a revisión para ver que está evolucionando bien. Y es algo importante también que siempre nos empeñamos en decir, que en ese postoperatorio a largo plazo no solo nos encargamos de ver, de seguir que el pelo que se ha injertado está creciendo como es debido, sino que además durante todo ese tiempo nos encargamos, todo el equipo médico y el de enfermería, nos encargamos de cuidar del pelo que al paciente pueda quedarle para que la evolución sea lo más satisfactoria posible. Lo ha dicho ella vive ese proceso como parte suyo, porque son también todos los pacientes, sus pacientes, los de la unidad. Pues muchísimas gracias, Lorena. A ti, Esmeralda. Desde el Centro Dermatológico Estético de Alicante, ahora con la unidad de alergología para conocer esas que tanta guerra nos dan las alergias, ¿verdad, doctor Rodríguez? Sí. En todo momento, es un placer de nuevo poder encontrar aquí a todo el equipo estupendísimo del centro, ¿no? Las alergias, esa palabra que salió un día de moda y que tiene tantas caras, ¿no? ¿Y en esta época también? Sí, desde luego que sí. Lo habitual, lo que creemos es que las alergias es algo exclusivo de primavera, pero ni mucho menos. Hay alergias que son exclusivas de invierno o de otoño e invierno, y hay alergias que están todo el año y por lo tanto en esta época otoñal e invernal siguen estando. ¿Y cómo nos enfrentamos a las alergias? ¿Hay las específicas de esta etapa? ¿Cuáles son? Hablamos siempre en términos generales, ¿no? Uh-huh. Como decimos aquí, como decís vosotros, cada paciente es único, pero ¿con qué tipo de alergias más habituales llegan en esta etapa los pacientes? Sí, pues en la época del otoño e invierno, a nivel respiratorio, las alergias respiratorias, la rinitis alérgica y el asma alérgico, normalmente se agravan o aparecen en pacientes que son alérgicos a ácaros del polvo, y en los últimos años hemos detectado un claro incremento de la alergia al polen de ciprés. El polen de ciprés es un polen que tenemos desde noviembre hasta febrero y que cada vez tenemos más, pues setos de casas o de chalets, cipreses que se plantan en parques y árboles de la familia del ciprés, cupresáceas. Cada vez tenemos más en las ciudades y cada vez estamos detectando más alergia al ciprés, que es la alergia típicamente invernal. ¿Y qué es más difícil, detectar a lo que tienes alergia o luego tratar esa alergia? Pues en el caso de que los pacientes sean alérgicos a algún polen habitual, como en este caso el ciprés, o a los ácaros del polvo habituales, que se llaman dermatofagoides, es bastante fácil hacer el diagnóstico. Y luego el tratamiento, tenemos herramientas que son muy efectivas a la hora de tratar los síntomas, pero a la hora de curar las alergias no son tan efectivas. Sí que nos ayudan mucho, reducen mucho la intensidad y la frecuencia de los síntomas, pero curar a un paciente alérgico realmente es difícil, pero podemos conseguir que el paciente se encuentre muy bien y que pueda llevar una vida completamente normal como si no existiera, como si no tuviera esa alergia. El paciente que tiene una alergia a un determinado, como estamos hablando, a un determinado árbol o a una determinada vegetación, suele ser sensible su naturaleza para tener otras alergias diferentes también, alergias por ejemplo alimentarias, o no tiene nada que ver. Puedes tener una alergia a una cosa, o ya cuando estás con esa sensibilidad te puede producir sensibilidad a todo. Es una pregunta buenísima. Los pacientes alérgicos se llaman atópicos porque tienen una predisposición a hacerse alérgicos a diferentes elementos, a diferentes sustancias, generalmente proteínas que están en la naturaleza. Entonces es muy frecuente que se hagan alérgicos a un polen y a continuación empiecen a tener problemas con alimentos vegetales, con frutos secos, con melocotón. O en el caso de la alergia a ácaros, hablando de alergias que dan más la lata en invierno, es muy frecuente que pacientes alérgicos a ácaros sean alérgicos al marisco. Entonces ya tenemos ahí una relación
claramente invernal navideña, pacientes que tienen alergia a ácaros o a pólenes y que luego cuando llegan las navidades los frutos secos, los mariscos pueden tener alguna reacción alérgica y pueden tener algún susto. Por eso es esencial hacer este recorrido por todas las especialidades del lugar en el que nos encontramos, Centro Dermatológico Estético de Alicante, pero a nivel internacional. Muchísimas gracias, doctor, siempre un placer. Igualmente, Esmeralda, muchas gracias por la entrevista. Buen día. No podemos acabar el programa sin pasar por una unidad especial y para eso estamos con el doctor Céspedes, porque hay veces que no queda más remedio que pasar por el quirófano. Sí, bueno, el remedio y la solución, porque muchas cosas no se pueden abordar si no es desde un quirófano. Liposucciones, abdominoplastias, aumento mamario necesita un ambiente de quirófano para poder realizarse y conseguir el objetivo. Y además un objetivo que, bueno, en la cirugía, con todo lo que ha avanzado, es un objetivo, bueno, dentro de que en cirugía supongo que no me va a dejar que diga que es seguro, pero muy seguro. La cirugía hoy en día, donde nosotros trabajamos con los anestesistas que tenemos, la relación que tenemos con el hospital en el que nosotros hacemos las cirugías, es una cirugía que se puede considerar segura. Son pacientes que siempre se seleccionan que evitar problemas con pacientes que tengan patología. Por eso consideramos que globalmente nuestras cirugías suelen ser unas cirugías muy seguras. Seguras y además con grandes y buenos resultados, ¿no? En esta época del año, ¿qué demandamos más los pacientes? ¿Qué demandan los pacientes? Es una buena época para operarse porque muchas cirugías precisan de algún tipo de prendas, como por ejemplo fajas de abdominoplastia o prendas para hacer liposucción o por ejemplo si se hace un lifting facial algún tipo de mentonera. Y es una buena época porque en Alicante en verano hace un poquito de calor y el invierno se aprovecha para hacerlo más llevadero para el paciente. Hay un antes, que es bueno, las consultas previas, ese durante, pero también está el después, porque cuando has hecho una liposucción hay que seguir unos tratamientos o por lo menos hay que seguir unos consejos y unos pasos, ¿no? Esa es una de las cosas importantes del centro dermatológico, que tiene aparatología de todas las clases, máxima calidad. Entonces el paciente no solamente se hace la liposucción, nosotros aquí hacemos el tratamiento post y eso va a conseguir que el resultado sea mucho mejor. ¿De qué nos operamos más en estos momentos, tanto las mujeres como los hombres? Quizás la mujer se preocupa mucho por las mamas y por el contorno corporal, la abdominoplastia, la liposucción, y sea la parte más importante del sector femenino. El sector masculino, sobre todo, se fija mucho en el tema blefaroplastia y ginecomastia, que es una cirugía muy agradecida porque no tiene un posoperatorio difícil de llevar y el paciente se recupera rápido y tiene un resultado muy bueno. Vamos a repetir ese nombre porque no es de las más habituales que yo haya por lo menos visto, ¿no? Claro, la ginecomastia es la cirugía que aborda el exceso de mama en los hombres y a veces pues con dieta o el paciente tiene antecedentes, no se consigue el contorno de tórax que el paciente busca y con esa cirugía lo que hacemos es aplanar la región y obtener ese contorno masculino que queremos. Y si volvemos a las mujeres, sobre todo la liposucción, ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo recuerdo las primeras consultas y la primera vez que tuve en un quirófano con una cámara de televisión viendo cómo hacían esa liposucción, que era tremendo, ¿no? Bueno, ahora, si hacemos el seguimiento de lo que hacéis vosotros, es que ha mejorado muchísimo la tecnología, ¿no? Sí, la tecnología y el paciente pues, en el quirófano está muy bien controlado por el anestesista, control de la tensión, el posoperatorio es muchísimo más encima del paciente, la aparatología es mejor, y entonces todo hace que el resultado y el posoperatorio sea más fácil. ¿Y alguna otra intervención específica de mujeres que podamos hacer, que hagáis vosotros? La cirugía facial es a veces, de hecho tenemos en la página web alguna foto de alguna paciente que le hemos hecho una blefaroplastia y el antes y el después es maravilloso, cambia completamente la paciente y es una cirugía de 1 hora y media. Y claro, la mirada es el centro muchas veces de lo que expresa el ser humano y cambiarle en 1 hora y media a la paciente esa mirada pues
Es muy interesante y muchas pacientes yo creo que estarían muy interesadas en hacérsela. La seguridad que da estar en las buenas manos, porque ahí está la clave, hay que ir a quienes te dan la garantía, como bien has dicho, en los quirófanos, con el equipo de anestesistas, porque es un complemento imprescindible, ¿no? Por supuesto, nosotros siempre abogamos por la seguridad. Si no vemos seguridad en el proceso, evitamos hacerlo. Esa es una de las cosas que nos caracteriza. Y lo que nos gustaría transmitir a los pacientes es eso, que el paciente que venga aquí va a saber que va a tener un grupo de gente alrededor que va a estar encima de él. No lo van a dejar con una evolución poco controlada. Siempre va a estar con un equipo de anestesia, por mi parte, por la parte de enfermería del centro dermatológico, muy encima de ellos. Por eso decimos siempre sí a estar aquí en el Centro Dermatológico Estético de Alicante. Por eso a la doctora Roge Navarro la tenemos que decir sí. Estamos en esta temporada de otoño-invierno, pero volveremos de nuevo en primavera-verano. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todo el equipo del Centro Dermatológico, a todas las personas que les hemos puesto cara y también a quienes no les hemos puesto cara, porque el tiempo tiene un límite y todas esas personas hacen posible que aquí estemos en un lugar seguro. A esas recepcionistas que te reciben, que te cogen el teléfono, que te dan la cita adecuada, que se acoplan para que cada persona seamos única y únicos en este lugar. Muchísimas gracias. Gracias.